Japón, al igual que el resto de potencias occidentales, unido Estados Unidos, llevaron a cabo una expansión para obtener más territorios y convertirse en una potencia destacada en el siglo XIX y en la actualidad. El expansionismo japonés. El Japón Meiji experimentó un rápido crecimiento económico y aplicó medidas para modernizar su administración y su ejército siguiendo el modelo occidental. Esta política vino acompañada por un afán expansionista y agresivo, que tenía como objetivo estratégico hacerse con el dominio de Corea y China. Las razones que explican el imperialismo japonés fueron la presión demográfica, la búsqueda de mercados exteriores para sus productos y la provisión de materias primas de las que carecía: hierro, carbón y petróleo, cobre, estaño, para consolidar su industrialización. Pero en el imperialismo japonés también actuaron las corrientes nacionalistas, muy en boga de la época, es decir, convertir a Japón en una potencia. Eso de él, un gran Japón. Una vez conquistados los archipiélagos cercanos, islas Kuriles y Ryukyu, Japón forzó a Corea, reino tributario de China, a abrir tres puertos y a permitir el asentamiento de migrantes japoneses. La guerra con China era inevitable. Entre 1894 y 1895, las tropas japonesas ocuparon toda Corea, entraron en Manchuria y tras una fácil victoria naval desembarcaron en Port Arthur y otros puntos estratégicos en el Golfo de Pekín. China reconoció la independencia de Corea y cedió Formosa, que es lo que actual es Taiwán, las Islas Pescadores y la península de Liaodong, con el estratégico enclave de Port Arthur. Al final, Japón quiso realizar el imperialismo como Europa y Estados Unidos. La presencia japonesa en el sur de Manchuria fue considerada intolerable por Rusia, pero Japón atacó Rusia en 1904 sin previa declaración de guerra, la guerra ruso-japonesa, y aniquiló a la flota rusa anclada en Port Arthur. Japón obtuvo el sur de la isla de Sajalín y el protectorado sobre Corea, que se anexionó en 1910 y consolidó su dominio sobre Manchuria. Continuó expandiéndose y en la guerra con Rusia la derrotó, y de ahí obtuvo más territorio. La industrialización del Japón Meiji. Japón era un país feudal y más singular con respecto a la industrialización. En 1854, un navío estadounidense amenazó con bombardear Tokio si Japón no abría sus mercados. Finalmente, 4 años después, Japón firmó a regañadientes. En 1868, Japón pasó del sistema feudal a la modernización económica. El emperador Mutsi Ito designó un gobierno Meiji, realizando reformas y adoptando los modelos estadounidenses y occidentales en torno a la industria. La misión del Estado: transformar a Japón en un país independiente y convertirse en potencia. El Estado casi monopolizó la actividad empresarial entre 1868 y 1880. Se crearon empresas públicas en industrias civiles, textil, ferrocarriles, que estuvieron subvencionadas por las empresas privadas. La obligación de la enseñanza, porque en el siglo XX poca gente sabía leer y escribir. A partir de 1880 hasta 1882, el Estado adquirió de las empresas gubernamentales importante capital. Se llevó a cabo la concentración industrial y financiera que adoptó formas similares a los trust, que era esa fusión de varias empresas que Japón denominó los Sabatsu, grandes corporaciones empresariales. Y ya en el siglo XX, el crecimiento económico en Japón fue brutal y la mano de obra abundante y barata dio lugar a unas tasas de producción muy buenas. El mercado interno no podía consumir tanta producción y entonces Japón se expandió hacia el Pacífico y el continente asiático. Poco antes de 1914 se incrementó la industrialización y el comercio japonés, que reforzó el liderazgo en el Pacífico. Con ello, Japón ya era una potencia mundial, bueno, pues equiparable a Occidente, Europa y Estados Unidos. Y con ello finalizo. Es la evolución política del siglo XIX, siglo XX y la industrialización también del siglo XIX y siglo XX de Japón, que ya comenzó a tener expectativas en torno al futuro para convertirse en una potencia económica y como continúa actualmente.
comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.